Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este video de la serie de nomenclatura de compuestos inorgánicos, en el cual vamos a ver cómo se nombran los óxidos solamente viendo su fórmula química. Bueno, los óxidos son compuestos que están formados por dos diferentes elementos de la tabla periódica. No vamos a utilizar el hidrógeno porque el hidrógeno con oxígeno forma agua, ni tampoco vamos a utilizar los gases nobles porque los gases nobles son compuestos químicamente estables, por lo cual no van a reaccionar con ningún otro átomo de la tabla periódica. Entonces, los óxidos van a ser compuestos que están formados por el átomo de oxígeno y por átomos de otros elementos. Entonces, para ver cómo se combina el oxígeno con cualquiera de estos elementos, vamos a tener en cuenta siempre cuáles son los números de oxidación de esos elementos que se van a enlazar con el oxígeno para formar los óxidos. Vamos entonces a ver diferentes ejemplos con estos cuatro elementos. Vamos a comenzar entonces con el átomo de sodio, que es un átomo que tiene únicamente un número de oxidación, de la misma manera que lo tienen todos los metales alcalinos y alcalino-térreos, que son los metales que están ubicados en el grupo 1 y en el grupo 2 de la tabla periódica. Todos esos elementos tienen únicamente un número de oxidación. El sodio tiene número de oxidación más 1, por lo cual entonces utilizaremos el símbolo del sodio, que es Na, su número de oxidación es más 1, y entonces reaccionará con el oxígeno para formar un óxido, por lo cual el átomo de sodio estará enlazado al átomo de oxígeno, y el oxígeno siempre, absolutamente siempre, utilizará número de oxidación menos 2. Listo, aquí la regla es muy sencilla para formar estos óxidos. Si el átomo tiene número de oxidación impar, entonces únicamente se cruzarán sus números, es decir, el sodio tendrá 2 átomos de sodio y el oxígeno únicamente tendrá 1. Como va a tener solamente un átomo de oxígeno, entonces no hay necesidad de poner este número 1 y por lo tanto tendremos la molécula Na2O, que corresponde a un óxido, y ya vamos a ver solamente teniendo esta fórmula química cómo se puede nombrar. La primera forma de nombrar un óxido es la nomenclatura Stock. Entonces, la nomenclatura Stock simplemente se realiza escribiendo óxido. Entonces aquí ponemos óxido de y el nombre del elemento que acabamos de utilizar. En este caso sería óxido de sodio. Cuando es un solo número de oxidación que tiene el átomo, entonces se puede dejar así simplemente óxido de sodio, aunque muchas veces le ponemos el número de oxidación en números romanos entre paréntesis después del nombre, es decir, este sería óxido de sodio 1 porque su número de oxidación habíamos visto que era el más 1. Vamos entonces a realizar la combinación entre los elementos hierro y oxígeno. Por ejemplo, si yo tengo el átomo de hierro que tiene un número de oxidación más 2, lo voy a poder combinar con el oxígeno que también tiene número de oxidación menos 2. Entonces, en este caso, como el número es par, lo único que tendría que hacer sería ajustar la cantidad de oxígenos para igualar al número par del elemento, pero en este caso pues es 2, o sea que tendría un oxígeno porque 1 por 2 me da 2 y así ya tendría entonces la molécula balanceada, por lo que este compuesto será óxido de hierro 2.
Bueno, y yo siempre elimino los números de oxidación porque solamente los utilizo para formar la molécula. Entonces, cuando los elimino, pues ya teniendo los subíndices que me indica la cantidad de átomos que hay en esa molécula, ya puedo, en este caso, por ejemplo, juntar este oxígeno para que me quede al lado del hierro. El siguiente compuesto que vamos a formar sería también con hierro, porque el hierro tiene dos números de oxidación. Ya habíamos utilizado un óxido con el hierro más 2, ahora vamos a utilizar un óxido con el hierro más 3. Entonces, pues simplemente lo combinamos con oxígeno y sabemos que se cruzan sus números para igualarse. 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6, por lo cual esta molécula ya se encontraría balanceada y tendríamos acá el óxido de hierro 3. El hierro es un elemento que tiene dos números de oxidación, como ya lo veíamos, y vamos entonces a utilizar otros elementos que también tienen varios números de oxidación. En este caso vamos a utilizar el azufre, que es un elemento que tiene tres números de oxidación. Bueno, entonces el azufre tiene números de oxidación 2, 4 y 6. Entonces vamos a utilizar acá estos números de oxidación para formar los óxidos. Sabemos que todos van combinados con oxígeno porque son óxidos y el oxígeno siempre tendrá número de oxidación menos 2. Entonces, decíamos anteriormente que si el número de oxidación del elemento es par, lo único que tendremos que hacer es multiplicar el oxígeno por un número que equilibre esa carga, es decir, acá sería 2 menos 2, entonces no hay ningún problema, aquí está balanceado. Aquí sería 4 para el azufre, entonces tendríamos que tener dos oxígenos para que 2 por menos 2 me dé menos 4. Y aquí tendríamos que tener 3 oxígenos para que 3 por menos 2 me dé menos 6 y más 6 ya me da 0. Estos son los tres compuestos entonces que puedo formar con el azufre, los tres diferentes óxidos, y todos tres, al ser diferentes o al formar diferentes moléculas, tendrá también diferentes nombres. Entonces vamos a escribir esos tres nombres en esta parte. Este primero se llamaría óxido de azufre y su número de oxidación, que es 2. Ese se llamaría óxido de azufre 4. Este se llamaría óxido de azufre 6. Y un elemento que tiene 4 números de oxidación es el cloro, y con este entonces vamos a formar los 4 óxidos restantes de la siguiente manera. Listo, entonces vemos que los números de oxidación del cloro son 1, 3, 5 y 7, por lo cual podemos formar estos óxidos combinando el átomo de cloro con el átomo de oxígeno, y vamos entonces a cruzar todos sus números, ya que estos números de oxidación son impares, y lo único que tendría que hacer para balancearlos sería cruzarlos. Entonces aquí serían 2 átomos de cloro y 1 de oxígeno. Aquí serían 2 átomos de cloro, porque 2 por 3 me da 6, y 3 de oxígeno, porque 3 por 2 me da menos 6, y más 6 menos 6 me da 0. En este caso serían 2 de cloro, y serían 5 de oxígeno, y en este caso serían 2 de cloro y 7 de oxígeno. Y su nombre sería simplemente escribir óxido de cloro con su número de oxidación, es decir, óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7. Listo, entonces esta sería la nomenclatura Stock para los óxidos. Vamos a ver cómo se realizaría entonces la nomenclatura sistemática. Bueno, la nomenclatura sistemática es muy sencilla. La nomenclatura sistemática consiste únicamente en poner prefijos a este nombre que ya le hemos dado con la nomenclatura Stock a estos compuestos. Entonces vamos a ver que es muchísimo más sencillo realizar la nomenclatura sistemática viendo únicamente la estructura, porque no tendríamos que analizar cuál es el
número de oxidación. Entonces simplemente viendo la fórmula química vamos a saber cuál es el nombre. Simplemente vamos a tener en cuenta que cuando el átomo se encuentre una vez vamos a utilizar el prefijo mon. Cuando el átomo se encuentre dos veces vamos a utilizar el prefijo di. Cuando el átomo se encuentre tres veces vamos a utilizar el prefijo tri. Cuando el átomo se encuentre 5 veces vamos a utilizar el prefijo penta y cuando se encuentre 7 veces vamos a utilizar el prefijo hepta. Entonces simplemente vamos a añadir esos prefijos. Aquí por ejemplo al óxido sería en este caso un óxido, o sea que esto se llamaría monóxido. Ponemos el prefijo mon para que nos quede monóxido de y podemos poner también esta cantidad de prefijos al átomo de sodio. Por ejemplo, serían 2 de sodio, o sea que sería de disodio. Ahora, en este caso sería óxido una vez, de hierro también una vez. Al elemento no solemos ponerle mono, entonces aquí no sonaría bien decir óxido de mono hierro, pero sí estaría bien escribir monóxido de hierro. En este caso vamos a tener 3 de oxígeno, entonces vamos a poner trióxido de, y en este caso sí sería válido escribir la cantidad de átomos de hierro, que serían 2, entonces trióxido de hierro. Ahora, en este caso de abajo, la cantidad de oxígenos es de 1, entonces sería monóxido de azufre. En este caso sería dióxido de azufre. Vemos que el azufre en los 3 casos está una sola vez, por lo que sería mono, pero dijimos que al elemento no se le pone mono, entonces solo se lo vamos a poner al oxígeno. En este caso sería monóxido, dióxido y trióxido, todos de azufre. Ahora, en este caso vamos a tener monóxido de dicloro. Y bueno, aquí todos serían dicloro, por lo cual pondría el di, o también podríamos simplemente omitirlo ya que todos son iguales y decir monóxido de cloro, trióxido de cloro, pentóxido de cloro y heptóxido de cloro. Sin embargo, pues como el ejercicio es realizar la nomenclatura completa, entonces vamos a escribir aquí para este sería monóxido de dicloro, este sería trióxido de dicloro, este sería pentóxido de dicloro y el último sería heptóxido de dicloro. Y de esta manera hemos entonces realizado la nomenclatura sistemática. Bueno, y finalmente tenemos el tercer tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura tradicional, y es una de las más utilizadas, en la cual vamos a tener en cuenta el número de oxidación de cada uno de los elementos. En este caso es importante anotar cuando el elemento tiene solo un número de oxidación, como es el caso del sodio, cuando tiene 2 números de oxidación, como es el caso del hierro, cuando tiene 3 números de oxidación, como es el caso del azufre, y cuando tiene 4 números de oxidación, como es el caso del cloro. Es por eso que he seleccionado estos compuestos en este orden para que entendamos fácilmente la nomenclatura tradicional. Entonces, cuando se trata de un solo número de oxidación, únicamente vamos a utilizar la terminación ico, por lo cual vamos a decir óxido y el nombre del elemento que utilizamos finalizado en el sufijo ico, es decir, en este caso sería óxido y como utilizamos el sodio, entonces sería sódico. Entonces todos los óxidos que yo pueda formar con elementos que tienen un solo número de oxidación, como es el caso también por ejemplo del potasio, del rubidio, del calcio, del estroncio y del magnesio, será entonces su nombre óxido y el nombre de su elemento terminado en ico. Para estos dos siguientes entonces vamos a utilizar dos sufijos que serían los sufijos oso y el sufijo ico. El sufijo oso se va a utilizar siempre para el número de oxidación más pequeño
y el sufijo ico para el número de oxidación más grande. Entonces, como en este caso tenemos dos números de oxidación para el hierro, el más pequeño será oso y el más grande será ico. Pero mucho cuidado porque en la nomenclatura tradicional vamos a utilizar no el nombre que conocemos normalmente, por ejemplo, no vamos a utilizar el nombre hierro, sino que en algunos casos vamos a utilizar su raíz latina o griega, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, no sería hierro, sino férrico, ¿cierto? Entonces sería, por ejemplo, óxido ferroso, porque su raíz sería fer y termina en oso, o férrico, porque su raíz es fer y como está utilizando en este caso el número de oxidación más grande, entonces su terminación sería en ico. De igual manera vamos a realizar estos para el azufre, en los cuales vamos a tener los números de oxidación 2, 4 y 6. Siempre el más pequeño va a ser el que tiene oso y el más grande el que tiene ico. Sin embargo, en este caso, como tenemos 3, el más pequeño de todos tendrá hipo, el nombre del elemento, que sería, en este caso, el azufre, pero su raíz sería sulfur, entonces sulfur, y su terminación siempre con ico va oso, porque es el más pequeñito, hiposulfuroso. En este caso tendremos el óxido sulfuroso, solamente con la terminación oso, sin el hipo, y en el caso del número de oxidación más grande, vamos a tener entonces, ahora sí, sulfúrico. Y para finalizar entonces con estos compuestos óxidos que formamos con el elemento cloro, vamos a utilizar entonces los números de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7, y por lo tanto su nomenclatura será óxido hipocloroso. En este caso el cloro no tiene raíz, pues su raíz es el mismo cloro. Para este sería óxido cloroso. Para este sería óxido clórico. Y en el último caso, cuando tenemos 4 números de oxidación y vamos a utilizar el más grande, entonces simplemente al clórico le añadimos el prefijo per. Por lo que este óxido se llamará óxido per clórico. Y esta sería entonces la forma en la cual nombramos óxidos mediante la nomenclatura tradicional. Bueno, espero que con este video hayas aprendido cómo se nombran todos los compuestos inorgánicos correspondientes a los óxidos, y si el video te ha gustado me serviría mucho que dejes un me gusta, un comentario o compartas con aquellas personas que sabes que este video les puede ser de utilidad. De igual manera te invito a que te suscribas en los cursos gratuitos que tengo de matemáticas, física y química, y en ellos vas a poder ver en orden todas las temáticas que normalmente se abordan en estas asignaturas en los colegios y en las universidades. Nos vemos en una próxima explicación.